¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos. Estamos transmitiendo en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y el día de hoy tenemos un gran invitado, al médico veterinario zootecnista Manuel Vázquez Cetina, quien nos va a hablar el tema No todas las abejas van a las flores, el caso de las abejas sin aguijón, cleptobióticas. Le damos la más cordial bienvenida y vamos a escuchar una breve semblanza del médico. El médico Manuel Vázquez Cetina es médico veterinario zootecnista, especialista en abejas nativas sin aguijón. Ha cursado una maestría en ciencias. Realizó su investigación en abejas cleptobióticas del género Lestrimelita. Actualmente es líder del proyecto Ubalamop Los Guardianes, un proyecto enfocado en la conservación de abejas nativas y educación ambiental en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. El médico Manuel también ha participado en diferentes proyectos de investigación científica y ha sido ponente en congresos internacionales de ciencia en abejas. Es un privilegio contar con su participación en este sitio de divulgación científica. Adelante. Gracias por la presentación. Pues espero que les guste un poco lo que les voy a mostrar. Es acerca de un tema muy interesante. Yo soy de Felipe Carrillo Puerto, soy Manuel Vázquez. Tengo pues, una licenciatura en medicina veterinaria y soy también, pues hice un trabajo de investigación en mi trabajo de maestría, hice también una maestría en la Universidad Autónoma de Yucatán, en Mérida. Entonces, casi toda mi vida he trabajado ya, más de la mitad de mi vida he trabajado con abejas y pues uno de mis hobbies o mi pasión es trabajar con ellas. Pues ahorita les voy a mostrar un poquito acerca de una investigación y de algo que me apasiona mucho, que son de las abejas ladronas. Voy a compartir mi pantalla, a ver si puedo. Ok, vamos a compartir. Aquí. ¿Lo pueden ver? Sí, sí se observa bien. Entonces Sí, voy a, sí. Nada más si lo amplía, por sí, favor. voy a darle a presentar. Ahora sí pueden ver. Mm, Se ve igual. Ahí, ahí. ¿Ya? Muchas Ok. gracias. Entonces, el tema que les voy a dar hoy es acerca de unas abejas que roban. Dice, el título es No todas las abejas van a las flores. El caso de las abejas sin aguijón cleptobióticas. Y tengo puesto acá mi nombre y el lugar de mi proyecto que se llama Ualamop. Es un meliponario aquí en Felipe Carrillo Puerto. Eh, sí están viendo, ¿verdad? ¿Sí pueden ver? Sí, sí se observa bien. Ok, tranquilo. Nada más voy a mover un poquito algunas cosas de aquí que me están estorbando en la pantalla. Ok. Muy bien, entonces voy a iniciar. Este es un tema muy interesante. Espero que les guste. Siempre cuando hablamos de las abejas sin aguijón, a ver, no. Ay, ok, ya cambió. Cuando hablamos de las abejas sin aguijón, siempre tenemos que saber que son abejas que son altamente sociales, son abejas que pertenecen a una tribu que se llama Meliponini. Entonces voy a poner este láser. Son abejas que pertenece a una tribu Meliponini, que es un grupo de abejas sin aguijón. Estas abejas solo se encuentran en los trópicos y en los subtrópicos, o sea, viven en climas tropicales, en climas donde hay lluvia, donde hay selva. En México existen 46 especies de abejas sin aguijón registradas y pues estas, la gran mayoría son abejas polinizadoras. ¿Qué quiere decir? Que son abejas que van a las flores para hacer el trabajo de polinización para que nosotros tengamos frutos en nuestro planeta. Pero hay algunas especies que han cambiado esos hábitos de ir a las flores, se han adaptado y han desarrollado estrategias para colectar esos recursos o otros recursos, sus alimentos o lo que necesiten, ¿no? Han desarrollado otras estrategias. Y pues en esta imagen, es una imagen de la Universidad de Quintana Roo, Universidad Intercultural. Me gusta mucho esta foto porque es una foto donde están diferentes especies que tenemos en la región. No son todas, pero hay algunas que son muy principales o muy importantes. Está la más popular que es Shunankap.
Y hay otras especies de abejas sin aguijón de otros colores y de otras formas. Está Cansav, Escaptotrigona, hay otras como por ejemplo Nanotrigona, que es de ojos verdes. Y tenemos aquí una muy bonita que se llama la Streamelita nitke, que es una de las abejas cleptobióticas. Ahorita más adelante vamos a ver o vamos a entender de qué trata el término de cleptobiótica o cleptobiosis. Y pues esta imagen es muy buena, ¿no? Me gusta mostrarla porque tiene las especies de abejas sin aguijón pues más populares de la región. Para entender también cómo están las abejas o cómo se clasifican, debemos de saber cómo va el orden, ¿no? Principalmente las abejas están en un grupo grande que se llama Apidae y hay un subgrupo que se llama Apinae, que son las abejas que tienen corbícula. La corbícula es una estructura que tienen las abejas en el tercer par de patas, que es como que está ensanchado, y esta corbícula les permite a las abejas poder llevar sus recursos a sus nidos, ya sea polen, ya sea alguna resina, ya sea, no sé, alguna sustancia, tierra, algo que necesiten, ¿no? En el caso de las abejas sin aguijón pueden llevar tierra también, pueden llevar otros productos. Y esas abejas están clasificadas en cuatro tribus. En la tribu Euglossini, donde están las abejas de las orquídeas o abejas metálicas. Está la tribu Apinia, donde están las abejas melíferas o las abejas más populares que conocemos, las que hacen sus panales en forma hexagonal y las que necesitan ser trabajadas con protección para que no nos piquen. Estas tienen aguijón. Y está la tribu Bombini de los abejorros. Estas mayormente están en climas fríos. Aquí en la región de la península es muy difícil detectar algún abejorro, algún nido de abejorro. No hay todavía datos o registros acerca de ellos. Y aquí también tenemos la tribu Meliponini, que es la que nos interesa, ¿no? De la que vamos a hablar hoy. Es donde están las abejas sin aguijón. Entonces, las abejas sin aguijón comparten como relación con esas especies de abejas, porque tienen una estructura que se llama corbícula. Y estas especies de abejas sin aguijón son muy importantes porque se encuentran en el trópico, polinizan aquí en la región Maya, en la región de la península de Yucatán. Tenemos varias especies que tienen tanto importancia cultural como importancia ecológica. Estas abejas sin aguijón se distribuyen en los trópicos, en las regiones tropicales y subtropicales del planeta. Casi viven como en el centro del planeta, en las regiones donde hay lluvia, donde hay calor, donde hay selva y quizá algunos bosques. Algunas pueden llegar en el bosque también. Pues están en América, están en África, están en Asia, están en Oceanía. Hay muchas especies. En el neotrópico tenemos 33 géneros, casi 391 especies de abejas. En África hay 50 especies y en Australasia y Indomalasia hay 70 especies. Tenemos muchas especies de abejas sin aguijón de diferentes tamaños, de diferentes colores, de diferentes formas de vida y algunas con otras conductas muy extrañas de lo que tenemos conocimiento de las abejas, ¿no? Que creemos que todas colectan alimento de las flores. Aquí en la región, en la península de Yucatán, nosotros tenemos 17 especies. Aquí tengo algunas de las más populares, algunas de las que son más conocidas y tienen su nombre en maya, pero también están sus nombres científicos aquí en el lado izquierdo. Hay muchas, ¿no? Hay de diferentes tamaños, estas son las más populares. Y aquí, dentro de estas especies, hay dos especies muy importantes sobre el tema que estamos hablando, que son las abejas cleptobióticas. Estas especies pertenecen a un género que se llama Lestrimelita. Estas abejas son abejas sin aguijón, están dentro del grupo de la tribu Meliponini, pero estas tienen hábitos diferentes de colecta de recursos. Y estas especies comúnmente en la península tienen un nombre en maya que le dicen limuncap o niquip. Limuncap significa abeja limón o niquip significa nariz de cera. Y eso se debe a que estas especies siempre tienen en la entrada de sus nidos una estructura como de trompeta o como de una nariz realmente de cera. Entonces, ese es el nombre en maya, limuncap o niquip, pero el nombre científico del género es Lestrimelita.
Y existen en la región de la península de Yucatán dos especies, una que ya tiene nombre, Streamerita nitki, y hay una que nosotros estábamos trabajando durante mi tesis de maestría, que todavía no le hemos puesto nombre, que se llama Streamerita nada más. Entonces, ese necesitamos más investigación para ponerle ya un nombre de especie, pero esto pues es otro tema, ¿no? El que estamos hablando hoy es acerca de cómo roban las abejas. Posiblemente el próximo año hablemos de ya específicamente de esta especie. Entonces, esta les llama limón cap o nikip. Aquí en México, nosotros del género Lestrimelita tenemos tres especies. Bueno, dos especies registradas y esta especie en que nosotros estamos trabajando que todavía no está registrada. Pero las que ya están descritas, tanto los machos como las obreras, son la Streamelita nitki, que esta es la más popular, esa tiene una distribución muy amplia, se encuentra en Oaxaca, en la península de Yucatán, puede llegar hasta las costas del Golfo y también, si no me equivoco, está en la parte sur de México. Y esta, la Streamelita chamelensis, es una nueva especie descubierta en la región de Jalisco en la región de Chamela, y ahí se encontró esta especie, el Streamelita, es una abeja también cleptobiótica del mismo género, pero una diferente especie. Entonces, son las que están hasta ahora descritas y nos falta describir esta que está en la región de aquí de Quintana Roo, pero es un poquito difícil hacer el trabajo para la descripción, no es tan sencillo. Esta especie del género Lestrimelita tiene características, obviamente, para que sea una especie cleptobiótica y que tenga como que sea especial, necesita tener características y una de ellas es su entrada de su nido o del lugar donde ellos viven. Siempre tienen un tubo, es como un tubo largo, algunas veces puede tener estructuras como de cera derretida y siempre es de color café, como este que vemos aquí. Es una mezcla de resinas con cera. Ellas lo construyen. Y siempre alrededor tienen muchas guardianas. Estas están protegiendo al nido. Algunas veces estas estructuras de trompeta tienen como laberintos. Por si llegara a entrar otra abeja ladrona o otras hormigas, se perderían aquí en este laberinto y no llegarían hasta el nido donde están las larvas o las crías o las reservas de alimento. Entonces, tienen como habilidades esas abejas desarrolladas para sobrevivir y para vivir de una forma muy distinta a las abejas que conocemos, ¿no? Entonces, estas están siempre guardando o resguardando la entrada y mayormente son individuos de color negro, brilloso, así como el que vemos aquí. Brillan mucho. No tienen muchos pelos. Normalmente las abejas tienen muchas vellosidades, mucha pilosidad. Tienen muchos pelos las abejas en general, porque pues esos pelos algunas veces les sirven para capturar el polen y llevarlas a su nido. Pero esta especie, como es una especie que roba, ya ha perdido mucha pilosidad, ya son más tienen poquitas regiones de pilosidad, mayormente las tienen en el tórax, algunas pilosidades en la cabeza, algunas en las patas, pero no es tan relevante como de las abejas normales, como otras abejas en aguijón o como otros géneros de abejas. Y algo muy característico de esta especie es que no tienen corvícula. Tienen una ligera corvícula, pero es muy pequeña, a diferencia de otras especies que están más ensanchadas. El de ellas es más pequeño, sí pueden llevar recursos en esta corvícula, pero ya es muy pequeña. Entonces, esta característica del robo de recursos, pues ha hecho que estas abejas pues se hayan adaptado, hayan cambiado, hayan evolucionado. Como ya no van a las flores, pues se han adaptado al robo. Siempre son también grandes poblaciones. Esta es una foto de un amigo de Jorge Ramírez, es de Mérida él, y es un gran fotógrafo. Siempre tiene buenas fotografías de las abejas. Y me gusta esta foto porque muestra el interior de un nido del Streamelita nitki. Aquí está la reina y están las obreras trabajando para poner alimento y para que esta reina pueda poner huevos en cada celda. Cada bolita que vemos es una celda. Ahí adentro hay una larva que está creciendo, tiene alimento. Entonces, estos nidos del melita siempre tienen mucha población de abejas, tienen muchos individuos
comparado con otras especies. Por ejemplo, hay una especie que se llama Melipona becky, que tiene una cantidad menor, no ponen tantos huevos la reina, pero esta reina del estrimelita puede poner cientos o sí, casi cientos de huevos al día, ¿no? Hasta 100 huevos al día o más. Todavía no hay un estudio específico que hable de cuántos huevos puede poner al día, pero por la cantidad de los panales donde están las crías, se puede hacer casi una estimación de cuántos huevos puede poner. Entonces, hace falta mucho trabajo para el conocimiento de las poblaciones de estas abejas. Sin embargo, pues son poblaciones muy grandes, los que les permite pues hacer un mejor trabajo para el robo de recursos, ¿no? También tienen otra característica estas especies del género Lestrimelita. Todas tienen un olor a limón. Cuando nosotros agarramos a una especie, a una abeja, la podemos tocar porque no tienen aguijón, ellas no pueden picarnos. Entonces podemos tomar una de la entrada de este, por ejemplo, agarramos una de ellas, la podemos eh, poner entre nuestros dedos y estas abejas van a repeler un olor, van a soltar de su cuerpo un olor a limón. Y ese limón es una sustancia química que ellos tienen que se llama citral. Ellas producen una sustancia, como más o menos podemos decir un químico, no una feromona, pero una sustancia que tienen ellos en la mandíbula que se llama citral. Y ese citral les sirve a ellos para diferentes cosas, ¿no? Para comunicarse y también para poder atacar. Entonces, ahorita más adelante les voy a explicar cómo son los ataques. Otra característica que ellas tienen es que siempre tienen basura o desechos de su nido debajo de sus entradas. Por ejemplo, si tuviéramos una foto más amplia de esto, podríamos ver abajo, siempre abajo en el suelo, tienen siempre desechos, como pequeñas bolitas de basura. Ellas todo el tiempo están limpiando su nido y tirando basura en la puerta. Entonces todo cae en el suelo de donde están sus nidos. Entonces esa basura es algo muy característico de esta especie también. Entonces son esas características generales que ellas tienen y que les dan eh, este género, ¿no? O este grupo de abejas. Es muy importante también saber qué es la cleptobiosis. Estas abejas son abejas ladronas, les comentaba anteriormente. Y este término de cleptobiosis es un término biológico que se les da a las abejas que roban. Puede ser también para otros insectos, no necesariamente es un término para abejas, puede ser para otros insectos o quizá para otros animales. Pero en este caso de las abejas sin aguijón, el término se refiere al robo de alimento y recursos de otras especies. Entonces, hay abejas como las abejas del género Lestrimelina que ya se han adaptado al robo. Ya ellas no van a las flores, ya ellas están eh, directamente van a buscar comida en otras colonias de abejas. Y aquí en el mundo nosotros tenemos 21 especies de lestrimelitas descritas, todas están en el neotrópico, todas están en América. No hay otras lestrimelitas en otros continentes, todas están en esta región de América. Pero también existe otra abeja que roba, que está en África, que se llama Cleptotrigona. De esta no vamos a hablar, no hay mucha información acerca de ellas, hace falta más información. Vamos a hablar específicamente del estrimilín. Entonces, hay 21 especies. Nosotros, si recordamos, tenemos dos especies descritas en México. Hay una que está por describirse y quizá podamos tener más especies que no hemos descubierto del estremelita. Entonces, son especies que tienen casi los mismos comportamientos, pero se diferencian en algunos favoritismos de alimento. Entonces, ahorita vamos a ver más adelante cómo es. ¿Sí me están escuchando? Sí, 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 sí. Ok, perfecto. Entonces, esta cleptobiosis se refiere al robo de alimento de estas abejas otros nidos o otras especies de abejas en aigón. Y existen dos mecanismos para esta cleptobiosis. Una es robo de recursos, robar comida, robar materiales del nido que necesiten. Y otro mecanismo es la usurpación del nido. Esto se da cuando las abejas quieren reproducirse y ocupar un nuevo lugar. Puede suceder que ellas puedan ocupar
un nuevo nido de otra especie para que puedan vivir ahí. Pero siempre lo que ocurre mayormente esto es el robo de recursos. Cuando van a hacer una reproducción natural pueden ocupar un nido, pero mayormente es robar recursos. Entonces de eso se refiere la cleptobiosis. Y eso se da porque pues, las abejas, la gran mayoría de las abejas sin aguijón almacenan gran cantidad de miel, y estas mieles o estos recursos de comida son muy atractivos para las especies ladronas. Cuando hablamos de la estrimelita tenemos que hablar también de cuál es su comida preferida, ¿no? O cuál alimento de sus hospederos les gusta más. Y hay especies, por ejemplo, la especie descrita de la estrimelita nidkip, tiene sus hospederos favoritos. Un hospedero es alguien quien puede tener encima de él o dentro de en el caso de las abejas, dentro de sus nidos, otras especies que se aprovechan, también se pueden aprovechar estos parásitos, se pueden aprovechar de los hospederos. Entonces, los hospederos favoritos del Streamelita nitki puede ser Nanotrigona, eso está descrito, y también Plebeya, son dos especies de abejas sin aguijón que están muy familiarizados, en el caso de genéticamente, ¿no? Están muy cercanos genéticamente. Entonces, estas especies se cree que producen mieles dulces y eso puede atraer mucho a esta especie ladrona. Entonces, Nanotrigona y Plebeya son hospederos favoritos del Streamelita aquí en la región de la península de Yucatán. Pero hay otros lugares, por ejemplo, en Brasil. En Brasil también tienen estrimelitas, pero de otras especies. Por ejemplo, la estrimelita limao o limón tiene su hospedero favorito, que es esta especie que se llama abeja yataí o Tetragonis angustula. Esta especie también es una especie muy popular en Sudamérica y Centroamérica. También la tenemos en México, pero aquí en la región de la península todavía no está descrita. Entonces no se ha encontrado. Quizá en la región de Calakmul o en la región de la Selva Alta pueda estar, pero todavía no hay una evidencia completa científica que lo avale. Entonces, esta especie se encuentra en Brasil, mayormente en Centroamérica, y es favorito de la Streamelita limao. O, por ejemplo, también en Centroamérica, sobre todo en Panamá, la Streamelita danuncia, esa es otra especie de la Streamelita de abeja ladrona. Su hospedero favorito es Scaptotrigona pectoralis. Entonces, en cada región, las lestrimelitas tienen como sus especies favoritas para robar. Entonces, hay muchas preguntas científicas de por qué se da esto. No sabemos a qué se deba. Hay algunas hipótesis de la miel que produce, de la defensividad también de las abejas. Pues todavía no hay algo exacto de a qué se deba esas preferencias de cada especie a otras especies, ¿no? Entonces, cuando hablamos del robo de recursos, ese es un diagrama que hice, espero que me puedan entender, está medio aquí complicadito, pero voy a tratar de explicar lo mayor simple posible. Entonces, cuando se da robo de recursos de estas especies, ocurren muchas cosas para que pueda pasar totalmente todo, ¿no? Entonces inicia en el nido. En el nido pues están las obreras, son abejas que trabajan. Dentro del nido hay reinas, obreras y zánganos o machos, pero mayormente las que se dedican a la colecta de recursos son las obreras. Entonces estas obreras, en el caso de las abejas ladronas o abejas lestrimelitas, tienen abejas que buscan recursos, pero como ellas ya no van a las flores, esas obreras salen a buscar nuevos nidos. Entonces, estas especies o estas abejas mandan exploradoras. Estas exploradoras van a buscar algún nido. Entonces, ese es el paso número uno, es mandar una exploradora o varias exploradoras a buscar algún nido que tenga muchos recursos, por ejemplo, como este. Este tiene miel, tiene polen, tiene muchas larvas, en donde adentro tiene alimento larval, que es
algo que les encanta a las abejas ladronas, el alimento de las larvas. Entonces, estas exploradoras pueden ingresar sin ser detectadas por las guardianas de sus hospederos. Y todavía nos hacemos la pregunta, ¿por qué no son detectadas por los guardianas de los hospederos? Entonces, ahorita vamos a ver unos artículos que habla acerca de ello. Entonces, estas pueden ingresar sin ser reconocidas. Normalmente las abejas se comunican por olores, entonces no las reconocen. Pueden entrar, estas exploradoras detectan que hay comida, salen del nido y regresan a su nido con sus compañeras o sus hermanas. Ese es el paso número 2, regresar y comunicarle a sus compañeras que hay comida en cierto lugar y en cierto nido. Estas se organizan muy bien, hacen un enjambre de abejas o un grupo de abejas y salen a atacar. Entonces, el número 3 es el grupo de abejas que van. Aquí no son dos, ¿cuántos hay? Que una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No son 7 abejas del grupo que sale. Es un grupo grande, es un grupo de cientos de abejas que salen a atacar. Entonces, cuando ellas van, ya saben el lugar, ya saben el punto, las coordenadas del lugar donde van a ir a atacar. Llegan y es el número 4. El número 4 es cuando atacan. Entonces, este ataque ya no es de engaño, este ataque ya es una pelea. Puede ser que las guardianas ya detectaron, porque estas ya tienen un aroma que se llama citral. Es una sustancia que hace como un aviso químico que ya están ahí. Entonces, estas pueden defender, algunas especies se pueden defender y algunas especies no se defienden. Entonces, este grupo de abejas puede entrar y empiezan a robar. Entonces, el número 4 es la pelea o entrar al nido ya en grupo masivo y se dedican a robar todo el alimento, abren las celdas. Entonces, el número 5 es el robo. Entonces, esta foto que vemos aquí son estas celdas abiertas o estos panales donde están las crías que ya abrieron y ya le quitaron todo el alimento. Entonces, ellas empiezan a saquear todo el nido o casi todo el nido. Algo muy interesante de ellas es que no siempre saquean totalmente el nido, dejan alguna proporción de alimento para que esas abejas hospederas se puedan recuperar y puedan volver a construir y puedan alimentarse otra vez, para que puedan regresar de nuevo las abejas ladronas en cierto tiempo a aprovecharse de nuevo. Es como una adaptación también que tienen o como una inteligencia para no destruir y no quedarse sin comida. Entonces, algo que también característico que ellas hacen. Entonces, vacían todo o casi todo y ya cuando colectan el alimento en grupo se empiezan a ir también y regresan a su nido a llevar todos esos recursos para sus crías o para sus larvas. Entonces, prácticamente de manera general ese es el proceso de ataque o de robo de recursos de la abeja del género Lestermelita y casi todas hacen la misma estrategia. Algunas veces cuando están atacando, algunas de estas obreras ladronas pueden ponerse en la entrada y protegen el nido de sus hospederas para que las abejas más adultas de las hospederas no ataquen o no puedan ingresar, como que cierran la puerta, ponen soldados o guardias para evitar que puedan ingresar nuevas. Entonces ellas están robando y están permitiendo la salida de sus compañeras, pero no dejan entrar a las hospederas o a las que están fuera. Entonces, es una estrategia de robo muy sofisticada y muy importante que tienen estas abejas ladronas. Entonces, esa es la parte de cómo se da el robo, cómo lo hacen. Es una forma general que estoy tratando de explicar. Entonces, como le mencioné anteriormente, las abejas ladronas pueden ingresar, sobre todo las exploradoras pueden ingresar a los nidos sin ser detectadas. Entonces se hace la pregunta, este trabajo del doctor Javier Quesada Guan en el 2013, se hizo la pregunta que si las abejas cleptobióticas tienen similitud química con sus hospederos. Las abejas se comunican con aromas, entonces huelen de la misma forma. Este trabajo es muy interesante, fue uno de los pioneros para investigar cómo las abejas ladronas
evaden la detección de sus hospederos o de sus eh, hosts. Y este trabajo habla es muy bonito, me gusta mucho. Este es del 2013 y nosotros después, en el 2022 publicamos este trabajo en Nature y hablamos de lo mismo, de abejas ladronas, pero agrandamos más el trabajo y encontramos una nueva especie. Entonces, voy a hablarle un poquito acerca de estos dos trabajos, de lo que se encontró. Antes de eso, tenemos que entender cómo se comunican las abejas. Entonces, les comentaba que las abejas tienen guardianas y las abejas ladronas tienen exploradoras que pueden entrar sin ser detectadas. ¿Cómo ocurre esto? Pues normalmente las abejas de manera natural se comunican por olores. Ellas no se guían mucho por la vista, ellas se comunican por aromas y olores. Y esos olores son detectados en sus antenas. Cada colonia o cada abeja tiene su propio aroma y estos aromas les permiten comunicarse. Hay algunas que son feromonas, que son semioquímicos. Hay feromonas de las que tienen las reinas, que tienen las obreras, que les permite una comunicación química. Pero también las abejas tienen en su cuerpo unas sustancias que se llaman hidrocarburos cuticulares. Estos hidrocarburos cuticulares son como ácidos grasos que se encuentran alrededor de su cuerpo y les permite que no se deshidraten. Mantienen hidratadas a las abejas, pero también esos hidrocarburos se ha encontrado que son muy importantes en la comunicación entre ellas, dan información. Mayormente son hidrocarburos que son saturados o insaturados. Eso es algo, un término un poquito más específico. Vamos a hablar en general de los hidrocarburos cuticulares. Los que son más importantes en la información o en la comunicación de las abejas son los insaturados de cadena larga, que son alquenos. Los que están en la prepa o los que lleguen a la universidad más adelante van a entender qué es todo eso, ¿no? Pero son hidrocarburos cuticulares, que son alquenos, que son de cadena larga y saturados. Y esto les da como una huella química. Así como nosotros tenemos nuestras huellas dactilares y nos da una huella, nos da que nos hace únicos, también a las abejas estos hidrocarburos les hace ser únicas, tanto a nivel de colonia como individuo. Entonces, ellas se comunican de esa manera. Las que tienen los mismos hidrocarburos cuticulares pueden ingresar a los nidos porque son compañeras, no las detectan. Es como si tuvieran el mismo aroma, huelen igual a mi familia, entonces pueden entrar. Y las que tienen unos hidrocarburos cuticulares diferentes van a ser reconocidas por las guardianas y van a ser atacadas, no las van a permitir entrar. Entonces, cada colonia de abejas sin aguijón tiene guardianas en la puerta. Aquí, por ejemplo, Nanotrigona tiene sus guardianas, Scaptotrigona tiene a sus guardianas, también están protegiendo y están detectando las huellas químicas que tienen sus compañeras o no compañeras de nido. Y esta es Melipona Becky, también que tiene una guardiana, pero atrás pueden estar dos o tres más protegiendo. Entonces, cada puerta tiene su guardiana y su detector de químicos. Entonces, es muy importante saber esto porque el trabajo que hicimos se refiere a esto, cómo nosotros podemos saber qué está pasando con las abejas ladronas, por qué no las detectan, por qué ellas pueden entrar y reconocer esos nidos y salir sin problemas. Entonces, hicimos ese trabajo. Bueno, este trabajo es primero el de Javier Quesada Juan, del doctor Javier Quesada, de 2013. Él estudió los químicos de estas abejas. Él estudió varias especies. La Stremelita nitkib, la abeja ladrona, Nanotrigona perilampoides, que es una abeja hospedera favorita de la Stremelita nitkib, Plebeia frontalis, otra especie favorita de la Stremelita nitkib, Melipona becky, que no es tan favorita. Scaptotrigona pectoralis, una especie que no es favorita y de hecho, repele los ataques de la estrimelita. Y Fresomelita nigra, otra especie. Entonces, estos investigadores estudiaron los hidrocarburos de cadena larga y corta, pero específicamente trabajaron con alquenos, que son los que son encargados de la comunicación en las abejas. Estudiaron desde el hidrocarburo C10 hasta el C33, a C34, y encontraron similitudes. En estas barras son los hidrocarburos
que hay. Por ejemplo, el amarillo es el C29. La Streamelita Nitkip tiene C29 en gran proporción y tiene C27 pues en una menor proporción, pero pues tiene estos dos alquenos importantes en la comunicación. Y algo que se encontró es que Nanotrigona también tiene casi la misma proporción de alquenos C29 y C27. Esa es una especie favorita de la Streamelita. Plebeya también es una especie favorita del Streamerita Nitkip y se encontró que también tiene C29 en una alta proporción, C27 también y otros no, como C25 y C23. Melipona Becky, muy diferente las proporciones, con C31 como una gran proporción. Y esto concuerda porque Melipona Becky no es una especie favorita del Streamerita. Personalita negra, aquí ocurrió algo extraño porque puede ser atacada Fresomelita negra en algunas condiciones, pero los hidrocarburos son totalmente diferentes. Entonces, aquí en este trabajo se cree que Fresomelita negra es una especie hospedera ocasional. O sea, cuando no hay comida para nada de estas dos especies favoritas, la streamerita puede robarle a Frisomelita algunas veces, porque esa es una especie que no es muy defensiva. Entonces, esas son las conclusiones o la discusión que se tuvo en ese trabajo. Entonces, si vemos, estas tres especies tienen similitudes de sus compuestos químicos en comunicación. Este es otra figura, este es un análisis de componentes principales, a veces se le llama a esta forma de análisis. Es casi lo mismo que la barra, nada más que aquí se ven cómo están agrupados los compuestos. El triángulo es Nanotrigona perilampoides, este cuadrado negro es el Plebeia frontalis y las crucecitas son la Streamelita Nitkip. Y vemos que los químicos que tienen están muy agrupados. Estas tres especies están juntas a diferencia de las otras especies que están lejos. Y Escaptotrigona, que no es una especie favorita, está más lejana. Entonces, aquí podemos comparar y encontrar que los químicos de comunicación están muy parecidos a las especies favoritas. Entonces, eso es una de las respuestas a la facilidad que tienen estas especies ladronas a ingresar a los nidos sin ser detectadas. Huelen igual, tienen el mismo aroma y por eso pueden ingresar. Este es otro trabajo, ese es donde yo participé de mi tesis de maestría y aquí hicimos un trabajo un poquito con más especies. Aquí trabajamos con una lestrimilita de Quintana Roo, una de Yucatán, con una nanotrigona favorita y una nanotrigona favorita de Yucatán y de Quintana Roo, una escaptotrigona de Yucatán y de Quintana Roo. Y estábamos aquí en este trabajo encontrando que la estrimelita que tenemos aquí, estaba atacando a Escaptotrigona. Y esto es algo no natural en cuestiones de observaciones, porque en la literatura dicen que la estimelita Nitkip, como vimos anteriormente en el diagrama anterior, no puede atacar a Scaptotrigona porque tiene otros compuestos muy alejados, hidrocarburos diferentes. Entonces hicimos nosotros nuestro estudio para ver qué estaba sucediendo. Colectamos varias muestras, diferentes muestras de diferentes especies, y encontramos similitud en el trabajo del doctor Javier Quesada de UAM en cuestión de la Streamelita Nitkip registrada, los mismos hidrocarburos C29, C27 en nanotrigona. Aquí no hicimos estudios de plebeya por las muestras que no podemos conseguir tan fácilmente, pero sí hicimos con nanotrigona y encontramos similitudes muy parecidas de proporciones y los alquenos que encontramos. Y también hicimos estudios con escaptotrigona y encontramos C23 y C25 como muy químicos que se encuentran, alquenos. Y algo muy interesante, esta especie que estaba atacando a escaptotrigona tenía también una proporción alta de químicos o hidrocarburos de C25 y C23. Entonces, aquí en este trabajo encontramos que era una especie distinta. Aquí hicimos más estudios taxonómicos, también de ADN y de otras estructuras de morfometría.
y encontramos que es otra especie. Entonces, aquí lo relevante, lo que estaba tratando de mostrar, es que estas abejas estrimelitas o del género de abejas ladronas tienen preferencias de hospederos y estas preferencias se dan porque tienen similitudes en sus hidrocarburos o en sus químicos de comunicación entre ellas. Entonces, pueden robar fácilmente porque pueden mandar exploradoras sin ser detectadas. Entonces, este trabajo fue muy, muy bonito, muy importante y este lo publicamos en el 2022. Esa es la parte para que puedan entender cómo ellas pueden robar. Ellas huelen igual a sus hospederos. Entonces, ¿cómo se defienden los hospederos a los ataques del streamelita? Hay varias formas de defensa. Uno es ataque o defensa, repliegue, adaptaciones que han tenido también y otras usan sustancias también. Esos hospederos también se han adaptado, han encontrado formas para no ser dañadas o para no morir o para sobrevivir. Entonces, una de ellas es el ataque o defensa. Esta especie de Scaptotrigona es una especie altamente defensiva. Con ella se molestan, muerden muy fuerte, atacan a los humanos, a los animales. Son especies muy defensivas. Y esta especie del Streamelita nightcap no puede atacar a Scaptotrigona. De hecho, esta especie siempre está atacando al revés, no es con el contrario, está atacando a esta especie. Pero como vimos anteriormente, hay una especie aquí en la región de Quintana Roo todavía no tiene nombre. Esta sí puede atacar a Scaptotrigona. Entonces, estas abejas hospederas se han adaptado para algunas especies para defenderse mediante ataque. Una forma de ataque, de defenderse es atacar. Pero el problema de este ataque es que cuando pelean hay muchas muertes de los hospederos. Entonces, no es realmente una gran estrategia pelear. Ese es un problema, ¿no? Aquí tengo un video de, de la especie del estrimelita peleando con abejas Scaptotrigonalis. Espero que lo puedan ver. Pues, este es un video que grabé, ya tiene mucho tiempo, ya casi 10 años que grabé esto, entonces la calidad no es tan buena de la grabación, pero este es un ataque de la estrimelita a una colonia de Scaptotrigona. Entonces, si se dan cuenta, están ellas defendiéndose y peleando entre ellas, mordiéndose, pero esta no es una gran estrategia, porque muchos de de la población del nido de Scaptotrigona va a morir. Entonces, esa es una forma de defensa. Aquí lo que estamos viendo es un ataque del estrimelita a Scaptotrigona, una especie hospedera defensiva altamente. Entonces, ¿sí pudieron ver el video? Sí, sí, Ok, muy bien. Entonces, este video es un ataque del estrimelita a Scaptotrigona, una especie altamente defensiva. También hay otros mecanismos de defensa. Uno de ellos es el repliegue. La Streamelita Nidkip le encanta ir a atacar a Nanotrigona. Casi todo el tiempo va a atacar. Y este ataque ya ha hecho que estas especies de nanotrigonas ya no se defiendan totalmente. Cuando ellas van a atacar, estas abejas lo que hacen es replegarse, se van a una esquina de su nido o algún lugar a escondidas y todas se repliegan y se quedan en una zona sin pelear, sin defenderse. Entonces, estas especies ladronas eh, quitan la comida, las reservas de alimento y se lo llevan sin ningún problema. Entonces, esta estrategia, la pregunta ¿es buena, es mala? Desde mi punto de vista es una estrategia buena porque no hay pérdida de individuos. Estas abejas, como se repliegan, no pelean, están intactas, están no dañadas y rápidamente pueden reconstruir todo lo que le robaron y todo lo que le destruyeron por esta especie del extremelinda. Entonces, esta adaptación que tiene Nonotrigona a no atacar
Es una estrategia de sobrevivencia y también de defensa. No pelear es una gran enseñanza también que nos da la naturaleza o los insectos. A diferencia de Scaptotrigona, cuando ellas pelean, pierden muchos individuos, hay mucha destrucción y algunos nidos pueden no sobrevivir. Otra estrategia o una adaptación es en Brasil, por ejemplo, en Brasil, en Sudamérica, hay una especie que se llama la Stremelita limao o la Stremelita limón, que tiene una especie favorita que se llama Tetragonisca angustula o yataí. Esta especie todo el tiempo también es atacada por la Stremelita. Entonces, esta especie ya ha desarrollado nuevas estrategias, se ha adaptado o ha evolucionado a los ataques del Streamelita lima y una de esas estrategias es el desarrollo de una nueva casta. En las abejas hay dos castas, obrera y reina, y un individuo más que es el zángano o macho. Pero en este caso de las abejas Yataí o tetragonisca, hay una casta nueva que se llama casta de soldados. Entonces son casta de reina, casta de obrera y casta de soldado. Y esta imagen se puede ver una obrera normal y una casta de soldado. Es una hembra también, pero de gran tamaño. Sus patas son más largas, su cuerpo un poco más grande, su cabeza es grande. Las abejas sin aguijón se defienden con mordidas. Entonces una cabeza grande también es una buena herramienta para ataque. Entonces estas ya se han adaptado, han evolucionado para defender los ataques de la Stremelita limao. Entonces esta especie ha ejercido una fuerza a otra especie para que evolucionen o se adapten. Entonces, estas especies de Tetragonis angustula, yataí, sus castas de soldados siempre están volando como unos pequeños avioncitos o helicópteros alrededor de la entrada. Tienen obreras guardianas normales, pero también tienen soldados en una pequeña proporción vigilando que no llegue la streamerita limón. Entonces ellas ya se adaptaron, ya están más grandes. Ese trabajo lo pueden encontrar, este lo hizo un doctor que está en la Universidad de Bristol en Inglaterra, que se llama Gruter, Christoph Gruter. Lo hizo con sus colaboradores en el año 2012, encontró esta nueva casta. Es un gran trabajo, muy bonito este de abejas sin aguijón. No es común la casta de soldados en abejas sin aguijón. La casta de soldados puede estar en las hormigas, pero en abejas no es común. Entonces aquí sí hay una excepción en esta especie. Y aquí podemos ver al Tetragonis angustula peleando con las abejas yataí. Entonces ellas muerden, son abejas que muerden y atacan antes de que lleguen las exploradoras. Cuando las exploradoras están cerca, estos Yataí pueden detectarlas y eliminarlas. Entonces, si son eliminadas, no hay información de regreso a la colonia para decir dónde vamos a robar o dónde podemos ir a robar. Entonces, este es muy, muy interesante este trabajo. Las adaptaciones que han tenido algunas abejas a los ataques. Y pues hay otras también abejas, por ejemplo, especies como Melipona becky, ellas utilizan barro para cerrar su puerta cuando tienen algunos ataques de abejas ladronas o de otros animales e insectos. Cierran su puerta para defenderse. Esta también, Fresomelita nigra, utiliza resinas para cerrar su puerta cuando están siendo atacadas. Entonces es una estrategia de defensa. Ya no permite la entrada de más individuos ladrones. Los que se quedan adentro se quedaron y los que están afuera ya no pueden entrar. Y utilizan muchas resinas. Esta especie se llama Sakshiq por sus alas blancas, pero utilizan muchas, muchas resinas para sus puertas y adentro de su nido también. Les permite tener como materiales pegajosos donde sirven como trampas para que otros insectos o otras abejas se queden atrapadas ahí. Entonces, esa también es una estrategia. Otros autores mencionan que algunas estrategias son las puertas también. Puertas más pequeñas permiten la entrada de menos individuos ladrones o de otros invasores. Entonces, hay especies que tienen entradas muy anchas, muy grandes, que son más fáciles
a ser atacadas. Entonces, todas esas estrategias les ha permitido a ellas sobrevivir y adaptarse a los abejas ladronas. Entonces, pues lo que hemos visto de estas abejas ladronas es que sí causan daño, roban comida, a veces dañan las colonias, pero no son tan malas como creemos porque tienen una importancia ecológica. Por algo están en el planeta, no están nada más dañando, ¿no? Entonces, esta importancia que tienen estas especies de abejas ladronas, pues es porque regulan las poblaciones naturales de las abejas sin aguijón. Hay muchos nidos o colonias en la naturaleza de diferentes especies que son abejas sociales, pero algunas son poblaciones pequeñas o poblaciones débiles que realmente algunas veces pueden transmitir algunas enfermedades o pueden nada más estar allá eh, causando problemas realmente en lugar de estar ayudando. Entonces, lo que hacen estas especies de abejas ladronas es eliminar esas poblaciones pequeñas o esas poblaciones enfermas y hace esta especie de abeja, este género de abejas lestrimelitas son como un agente de selección evolutiva porque pues van seleccionando las más fuertes. Cuando atacan, las colonias más fuertes que sobreviven se vuelven más fuertes y las que son muy débiles pues son eliminadas y ya no van a estar. Entonces son una parte importante que ejercen estas especies del género Lestrimelita. Otra es la fertilización de suelos. Como les mencioné al inicio, estas abejas tiran mucha basura siempre al suelo y esa basura es muy buen fertilizante. Algunos lugares, en algunos países, en Brasil se utiliza esta basura como fertilizante de plantas. Entonces también son muy importantes. Y algo que podemos ver es que donde se encuentran nidos o colonias de abejas ladronas o de género Lestrimelita son lugares donde hay una buena selva, un buen bosque, son indicadores de salud ambiental, así como las ranitas o los sapos en algunas regiones o en algunos lugares que nos indican salud del ambiente. Estas abejas también pueden ser un indicador. Es como el jaguar también, por ejemplo, en la selva, que donde hay jaguares, quiere decir que es un lugar que está todavía saludable. Pues estas especies de abejas ladronas nos indican eso. Entonces, yo lo que he observado es que cuando hay un nido de estas, siempre hay un nido cerca o más de nanotrigonas y hay más nidos de escaptotrigonas. Como que están las defensoras y están las que son víctimas y están las ladronas. Siempre están juntas estas tres en esta región de la península de Yucatán. Y también creo que en Yucatán hay, en Campeche no sé mucho, pero siempre están juntas estas tres especies. Esta no la tenemos nosotros por aquí, entonces esa nada más la estoy mostrando porque pues es la que hace que haya una selección evolutiva. Hay castas más grandes en otras especies. Entonces, esa es la importancia que tienen estas abejas. Y pues, ¿cómo podemos ayudar a preservar las colonias del género Lestrimelita? Pues una es conociendo las especies. Necesitamos conocerlas más. Si tenemos la oportunidad de estar en conferencias o de visitar meliponarios o museos de naturaleza para conocer las especies, eso es muy importante porque no podemos cuidar algo que no conocemos, necesitamos conocerlo para poder protegerlo, saber que son abejas, saber que son también importantes, que nos ayudan en la naturaleza. No deforestar también, pues ellas viven en la selva, viven en lugares donde hay árboles o en los bosques quizá también. Entonces, no hay que dañar tanto nuestro medio ambiente en ese aspecto. No usar pesticidas, las abejas son muy sensibles a los químicos, a los pesticidas, a los insecticidas, a todo eso que mata a los mosquitos o a otros bichos que nosotros no queremos, pero también indirectamente estamos afectando a los polinizadores como las abejas sin aguijón. Y también no contaminar el medio ambiente, pues ellas viven en nuestro entorno. Ellas consumen agua, ellas también sufren de estrés, de calor.
Ellas también sufren a los huracanes, a muchos desastres naturales. Entonces, si nosotros seguimos contaminando, pues estamos haciendo que haya más cambio climático, estamos haciendo que haya más cambio en nuestro planeta más rápido. Entonces hay que tratar de cuidar nuestro planeta también para las abejas. Y pues en el caso del gobierno, pues hacer leyes que protejan a las abejas nativas. Hasta ahora en México no hay leyes, y si hay, son enfocados para las abejas más populares, pero no hay reglamento para especies como la estrimelita o como especies solitarias. Hasta ahora no hay. Hace falta mucho, mucho trabajo en ese aspecto. Entonces, hay otros puntos también que podemos seguir hablando, ¿no? Pero de manera general, son estos puntos que tomé en cuenta para cuidar y ayudar a estas especies ladrones. Entonces, si tengan alguna pregunta, eso es todo. Y si, espero que lo hayan entendido, que no se hayan perdido mucho acerca de este tema. Un tema muy interesante. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, ahorita vamos a pasar a la ronda de preguntas o comentarios. Adelante, Gabriela, puedes hacer tu pregunta. Hola, maestro. Muchas felicidades. Está muy bonito el trabajo, muy interesante todo esto de la comunicación química. Comentaba que las abejas cleptobióticas han evolucionado y ya no tienen como la parte anatómica en donde usualmente las abejas van llevando el polen. Pero entonces, ¿cómo es que acarrean todos lo que van robando de las otras colonias? Ellas normalmente cuando, voy a ponerlo aquí, cuando ellas van a las colonias, porque no van a las flores, ellas van a las colonias. Tienen en sus patas una corbícula muy pequeña. O sea, sí funciona, pero no carga tanto como una abeja normal. En esas corbículas, en sus patas, pueden llevar cerumen, mayormente, que es la mezcla de cera con resinas, y lo pegan en sus patas, pero no es una gran carga, es una carga muy pequeñita. Y el alimento que roban, la miel y el alimento larval, ellos lo toman, lo llevan en sus buches dentro de su cuerpo. Entonces, esa es la forma de cómo lo transportan. Lo líquido lo llevan dentro de su cuerpo y algunas estructuras como cerumen, un poco de polen, muy poquito, lo llevan en las patas. Pero ellas, como son muchas, muchísimas, miles, pueden llevar una cantidad suficiente para sus larvas. Muchas gracias. Y otra pregunta, ¿cómo se hace para, pues, obtener los hidrocarburos eh, que son analizados para la identificación de las abejas? ¿Se tienen que macerar las abejas o cómo se le hace? Y se tienen que sacrificar, no macerar, pero sí se tienen que tomar las abejas. Normalmente cuando vamos a hacer el estudio de hidrocarburos tenemos que tomar a las abejas de las entradas, las guardianas. Mm, Agarramos algunas, mayormente siempre son 10 y se ponen en un pequeño frasquito que es como un vial de vidrio. Y en ese vial adentro hay un químico, normalmente se usa hexano mm, o metilterbutil éter, que son químicos para hacer esos trabajos. Entonces ahí se meten a las abejas, se mete una abeja durante un minuto y se quita. Normalmente cuando lo hacemos el trabajo se quitan las patas. Entonces se quitan las patas y solo el cuerpo se pone y un minuto y se saca. Y a otra abeja así hasta completar una muestra de 10 abejas. Entonces eso ya es un extracto o ya se hizo un concentrado de hidrocarburos en eso y se estudia en una máquina que se llama cromatógrafo de gases. Ahí ese mm. cromatógrafo lo que va a hacer es darnos unos picos, se llama como la información de los El químicos que perfil. sí, Ujú. el perfil cuticular, exactamente. Entonces, ese es el trabajo que se hace. Puede hacer con casi todas las especies de abejas, se pueden extraer sus hidrocarburos cuticulares y pues ya hay trabajos donde nos dicen cuáles son los que están encargados en la comunicación de las abejas. Entonces, nosotros de ahí nos tomamos y ya pues, hay trabajos pioneros en donde hablan de ello. Pues nosotros lo que hicimos en mi trabajo, por ejemplo, de maestría era
comprobar esa hipótesis, ¿no? Si las abejas se parecen a sus hospederos favoritos. Y pues dentro de todo ese trabajo nosotros encontramos hasta una especie diferente. Entonces es algo la ciencia es muy bonita, ¿no? Porque empiezas con algo y terminas haciendo otras cosas totalmente que no te esperabas. Siempre hay como hallazgos que sorprendentes. Entonces así es la ciencia, muy bonita. Sí, ojalá lo podamos escuchar el próximo año ya con el nombre de de la nueva especie. Y es muy complicada, si no, ya lleva varios tiempo que todavía no hemos podido hacerlo, porque estas especies ladronas son especies que no tienen muchas poblaciones de nidos, o sea, no hay muchos nidos para encontrar tan fácilmente. Se encuentran en la selva y, por ejemplo, en un radio de, no sé, de 2 o 3 kilómetros podemos encontrar solo un nido, a diferencia de las otras especies donde podemos encontrar 10, 15 o 20 nidos en un kilómetro quizá. Esta no, esta es yo digo, son como los jaguares o Mm. los animales que son muy difíciles de encontrar, que están escondidos o no hay tanta población, porque hasta a veces cuando hay varios nidos juntos, entre ellas se pueden pelear y se eliminan. Entonces, todo esto son comportamientos muy impresionantes que tienen. Muchas gracias. De nada. ¿Chris, tienes una pregunta? Sí, no sé si me escuchen. Bueno, bueno, antes que nada, muchas gracias por la charla, la verdad muy interesante. Muchas felicidades por todo tu trabajo y por la charla también. Tengo una duda. Esta característica de robar de las abejas, ¿fue adaptativa o por qué razón? Sí, todavía no hay como totalmente información exacta de cómo sucedió todo el proceso. Pero al parecer fue como una adaptación que tuvieron ellas. O sea, no tenemos muy bien la información clara, ¿no? Pero durante el tiempo ellas abandonaron ese trabajo de ir a buscar a las flores. Empezaron a encontrar nidos. Eso ocurre también con las abejas comunes o con las abejas sin aguijón. Algunas veces ellas pueden robar, pero no es un comportamiento natural, o sea, cuando no tienen comida, ellas tienen que buscar qué comer y entonces van a las colonias de otras especies o de sus propias especies a robar. Entonces, posiblemente haya sido una adaptación de esa manera, ¿no? Posiblemente las especies ladronas se quedaron sin comida y tuvieron que robar a otras especies en el lugar donde no estaban. No hay una respuesta todavía clara hacia eso. Pero lo que sí, pues poco a poco se está estudiando más los químicos, la parte de comunicación para entender ese proceso de cómo fue. Entonces, parte de eso es lo que hicimos nosotros, de dónde vienen esos químicos, de dónde lo tienen, cómo se comunican. Y una parte de mi trabajo de investigación que no publicamos, que se quedó a medias, fue saber de dónde vienen esos químicos, o sea, cómo lo adquieren. De la comida, lo adquieren del ambiente o nacen con ellos, ya se parecen a sus compañeras o a sus hospederas. No sabíamos muy bien. Entonces yo estuve alimentando unas larvas de estas abejas ladronas y les daba comidas de sus hospederos favoritos para ver si esa comida influía en su olor, en su aroma, pero no encontramos mucha diferencia, no encontramos muchos hallazgos. Entonces, al parecer, estos químicos que tienen en su cuerpo están genéticamente, o sea, no son del ambiente, no son de la comida. Hay otras especies o otros insectos, por ejemplo, las hormigas. Hay hormigas hay un artículo muy bonito que se llama Eres lo que comes, hueles a lo que comes, que es de hormigas. Y estas hormigas que son de Argentina tienen hospederos favoritos que les roban comida. Y entonces estas, como les roban comida, pues huelen igual a sus hospederos, porque de la comida extraen sus aromas. Entonces, lo que van comiendo van oliendo. Entonces, nosotros quisimos hacer lo mismo con las abejas sin aguijón, con esas abejas ladronas, pero no es igual. Entonces, en las abejas, al parecer, ellas adquieren sus aromas o sus hidrocarburos de otra forma. Posiblemente sea genético. Ok, muchísimas gracias. Voy a seguir su trabajo porque la verdad es muy asombroso. Gracias. Muchas gracias.
¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, comentario? Ahorita es el momento. Yo quiero felicitarlo por su trabajo, muy interesante, la verdad, todo el conocimiento que nos compartió el día de hoy y nos hace concientizar también cómo la naturaleza tiene un comportamiento específico, ¿no? Una meta, no como el ser humano de que va atrás de otro ser humano a destruirlo totalmente, ¿no? Apoderarse de sus recursos, pero también acabar con la humanidad, ¿no? Entonces, los animales, o bueno, en este caso las abejitas, se comportan de una manera distinta, porque es por supervivencia, a diferencia del hombre. Sí, eso, como les comentaba, no sé si recuerdan, les dije, estas especies pueden robar y algunas mantienen un poquito de alimento, le dejan un poquito de alimento a sus especies favoritas, no se lo quitan todo. Eso les permite a las especies hospederas poder recuperarse otra vez durante cierto tiempo y volver a construir y todo, no morir. Pero esa es como una estrategia también que tienen las abejas ladronas para no eliminar sus fuentes de alimento. Entonces, eliminar una fuente de alimento, pues les quedaría sin comida. Entonces, se llevan un porcentaje. ¿Cómo lo saben ellas? Todavía no sabemos nosotros. O sea, no tenemos un estudio todavía de entender cómo ellas piensan o cómo ellas se desenvuelven, ¿no? Porque es conductual, es instintivo, ¿no? Ellas no tienen un cerebro como nosotros, pero toda la conducta que tienen, todo ese instinto, es muy interesante, ¿no? Y también es muy importante aprender también de ellas, ¿no? De cómo viven, de cómo están en realidad en todas las abejas, realmente de todas las abejas. Entonces, a mí me gusta, me encanta mucho aprender acerca de, Bello. como les mencionaba anteriormente, ¿no? La defensa que ellas tienen también, cómo se defienden. Algunas pelear va a hacer que no sobrevivan, realmente no van a sobrevivir, van a morir muchas. Y otra es replegarse, no pelear, y eso también les va a permitir sobrevivir. Entonces, nosotros como seres humanos podemos aprender de ello, ¿no? Sí. ¿Peleamos o no peleamos? Adelante, Cris. Sí, maestra, tengo una duda, me surgió la duda. Las abejas, en este caso, ¿podrían sentir dolor? Es que, bueno, lo que yo pienso es que no porque no tengan un sistema nervioso igual al nuestro o al de los vertebrados, pues no sientan dolor. Entonces quisiera saber su punto de vista. Y yo creo que todos los animales o todos los seres vivos sienten dolor. No así como quizá como un mamífero o como nosotros, ¿no? Pero a cierto punto van a sentir un dolor. Hasta algunas personas dicen que hasta las plantas sienten dolor. Entonces creo que ese es todos los seres vivos, todos los insectos, plantas, tienen cierto grado de dolor o cierto grado de daño si nosotros lo causamos daño. Entonces, pienso que sí, posiblemente sí. No tenemos estudios que hable de eso, ¿no? Pero yo creo que sí. Ok, muchas gracias. Sí, es que precisamente yo, bueno, estoy con una investigación sobre el dolor en los insectos y entonces pues de hecho leí varios artículos y algunos dicen que pues que no, porque pues no tienen un sistema nervioso igual al nuestro. Pero yo lo que, bueno, yo lo que leí de otros artículos es que precisamente el dolor en los insectos a veces no es cuantificable, sino que, o sea, es como que lo sienten, pero no como que puedan sentir mucho, así como nosotros, o sea, mucho dolor o poco, sino que nada más tienen esa sensación. Sí, nuestro sistema nervioso de los mamíferos es muy sofisticado y tenemos demasiados nervios y nuestro sistema nervioso central, periférico y todas esas cosas, ¿no? Pero los insectos tienen un sistema nervioso rudimentario, pero eso les permite volar, eso les permite moverse, les permite mover las patas, mover las antenas, sentir los aromas, todo esto. Entonces es un sistema nervioso también que posiblemente tenga una también sensibilidad de dolor también, posiblemente. Todavía no te digo, no sé si
si haya un trabajo específico de ello. No he encontrado, no me he adentrado mucho en ese tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, participación, opinión? Bueno, si no, agradecemos mucho al médico Manuel Vázquez Cetina por estar en este espacio y extenderle la invitación próximo año para que nos comparta sus conocimientos. Entonces, les agradecemos a todos. Nos vemos el próximo 13 de junio con David Brian Méndez. Nos va a hablar hacia la luna, el primer paso rumbo a Marte. Les agradecemos a todos haber estado en este espacio y particularmente al médico. Muchas gracias. Bonita tarde. Claro. Hasta luego, Max.